El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, finalizó esta semana su primera gira internacional por Centroamérica. Panamá fue su destino inicial y allí la atención por el control del canal fijó el centro de atención, aunque la gestión en la migración irregular mostró un avance favorable también entre ambas naciones. El Salvador fue recibido por Nayib Bukele, quien ha mostrado su afinidad con el gobierno de Donald Trump. Acordaron recibir en la megacárcel a migrantes indocumentados detenidos por crímenes graves en Estados Unidos. Su siguiente destino fue Costa Rica. Sirvió para reafirmar la cooperación bilateral en temas de ciberseguridad, de migración y también de narcotráfico. Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que volverá a recibir a migrantes deportados de otras nacionalidades desde Estados Unidos, aumentando también en un 40% los vuelos de deportaciones desde Estados Unidos. La última parada del funcionario se dio en República Dominicana. Allí conversó con el presidente Luis Abinader para acordar el fin de las pandillas que controlan el 85% de la vecina Haití. Un viaje en el que además Marco Rubio tuvo su primer gesto contra la dictadura venezolana al incautar el segundo avión del madurismo que se encontraba retenido en República Dominicana. La bendiga. Sí. Para conversarlo saludamos a Nadine Cortés. Ella es consultora en gestión de política migratoria internacional. Nadine, bienvenida a NTN 24. Nicolai, un gusto. Gracias por la invitación. Nadine, hemos visto cómo este balance de la gira de Marco Rubio por Centroamérica nos deja resultados muy concretos. Que si lo comparamos, bueno, lo que dijo el presidente de Panamá, lo que dijo el presidente de Guatemala, pues está todo relacionado, aparentemente todos con un mayor compromiso de sus respectivos países para abordar la migración irregular, pero en términos concretos, estos países acordaron también recibir deportados o migrantes incluso de otros países. Quiero que hagamos un repaso rápidamente de lo que dijeron estos dirigentes durante la semana. Para poder articular más el tema de repatriados desde el Darién. Cualquier cosa que se vaya a hacer, le he ofrecido el área de la pista de Nicanor en Metetí, Darién, para que sea desde ahí donde se surta el trámite de repatriación de personas de distintas partes como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, entre otras nacionalidades. En este marco nos comprometemos a ampliar las capacidades para que más guatemaltecas y guatemaltecos puedan regresar a su hogar, a Guatemala, en donde los recibiremos de manera digna y con mayores oportunidades. En este marco hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, tanto de retornados con nacionales como de deportados de otras nacionalidades para su ulterior repatriación. Nadine, ¿qué nos quieren decir estos acuerdos? ¿Por qué? Porque es que hay una línea en común. Estos países no solamente van a recibir a los deportados de sus propias nacionalidades, sino que también acordaron recibir a deportados extranjeros. Es decir, se les está trasladando la responsabilidad también a estos países por haber de alguna manera tenido responsabilidad en el cruce inicial de estos migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos y que finalmente han estado siendo deportados por Estados Unidos. Pues básicamente es una estrategia que está implementando el gobierno del presidente Donald Trump. Primero, para que se merme el flujo de personas migrantes en tránsito, es decir, estas acciones ya emiten un mensaje directamente a sus propios migrantes, a los originarios de sus países, porque si te fijas son los mismos países que expulsan personas migrantes, salvo Costa Rica, los demás países, tanto Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, un poco, no tanto como los demás países, pero estos acuerdos se suscriben en el marco de mandar un mensaje claro. No pueden seguir subiendo, no podemos seguir alimentando estos flujos migratorios porque no van a ser aceptados, el sistema de asilo está colapsado, está momentáneamente cerrado, el tema de CBP One está también cerrado y ahora para los nacionales venezolanos
pues la acotación del TPS. Entonces, el mensaje es claro, clarísimo, diría yo, de Donald Trump: vamos a mermar la migración irregular. ¿Por qué es importante que estos países reciban, además de sus nacionales, otros nacionales? Porque esta logística para hacer las deportaciones no es tan simple. Vamos, no solamente es tener a la persona que se va a ser sujeta de deportación y un vuelo. También hay que tener un acuerdo de deportación con los países que van a recibir estas personas migrantes. Lo que hace Rubio en esta gira es justamente ajustar esta logística, estos acuerdos que deben estar establecidos. Hoy por hoy no hay un acuerdo de repatriación entre Estados Unidos y Venezuela, por ejemplo. Sin embargo, sí hay un acuerdo de repatriación México-Venezuela. ¿A dónde vamos a enviar venezolanos? A un país que pueda hacer una repatriación efectiva con otro país. Estados Unidos está buscando esos canales justamente para poder no solamente despresurizar su frontera sur, sino también cumplir con los objetivos planteados por ICE, ¿no? No solamente la detención, sino la deportación efectiva. Yo quiero que analicemos las estrategias de negociación porque yo me trazo aquí dos paralelos. Comparo, por ejemplo, lo que vimos esta semana con Marco Rubio con lo que vimos en la administración Biden, con las visitas de Kamala Harris, la vicepresidenta de Joe Biden, a Centroamérica y México, y también con la visita de Alejandro Mayorkas, otro de los funcionarios de ese gobierno demócrata que entregó el poder el 20 de enero. Y si uno contrasta los anuncios, pues los anuncios en esa época no fueron tan concretos como lo han sido hoy tras esta gira de Marco Rubio. Los anuncios en esa época se centraban básicamente en: por favor, no dejen entrar a los migrantes irregulares, por favor, los migrantes, por favor, no pasen por aquí si no es de manera legal, por favor, utilicen las vías legales, mientras que aquí, en el caso de Marco Rubio, ya se está hablando concretamente de deportaciones. Y uno se pregunta, si bien pone sobre la mesa que hubo incentivos para que estos países recibieran de alguna manera a deportados extranjeros, porque hemos tenido la oportunidad también de hablar tú y yo antes de esta entrevista, y por supuesto también aspectos legales, como por ejemplo tener tratados de repatriación, como mencionabas. Uno se pregunta si por debajo tampoco está ese aliento de coerción que a veces ejerce Donald Trump, o el miedo al ver que como a México lo estaban amenazando con aranceles, entonces esos países también con cierto miedo deciden no poner resistencia y decir: sí, está bien, también envíeme esos deportados para acá porque no queremos aranceles, porque ya vimos lo que hizo con otros países, por ejemplo también con el caso de Colombia. ¿Esto podría ser otro elemento? Por supuesto que sí. Tan es otro elemento que se canceló la cumbre que había propuesto la CELAC. Recordemos que la presidenta interina justamente de Honduras hizo una convocatoria para reunirse y hablar, poner sobre la mesa el tema migratorio y el tema arancelario por la situación de Colombia. Pero al ver el desenlace de Colombia, básicamente todos se hicieron a un lado, la cumbre se canceló. ¿Cuál es el mensaje? Aquí más bien gracias Colombia, porque fue tan radical Donald Trump y encontró justo el camino a través de Colombia de esta situación, de este roce con Petro, que el mensaje quedó clarísimo hacia todos lados. Ya nadie más se atrevió a decir que no. ¿Me quieres mandar migrantes? Sí, está bien, mándamelos, pero pues ayúdame también un poco con recursos para poderlos yo luego deportar y no se vayan a regresar. Son estrategias de despresurización. Esa es la estrategia. Y esta estrategia no es novedosa, Nicolai. Justamente me agrada que hayas mencionado las visitas de Kamala, de Mayorkas y también de Blinken en su momento, porque recordemos que tan solo en 2023 Estados Unidos cerró 2 ocasiones, dos puentes comerciales con México. Y los volvió a aperturar hasta que México despresurizó la frontera. Es decir, este tema de los juegos arancelarios y la coerción, al menos México, Estados Unidos, ha sido permanente. Siempre
en 2019 les voy a subir el 5 al 25% en aranceles. Donald Trump le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, les voy a subir esos aranceles si no merman el tema de la migración irregular. Y México tuvo que militarizar la frontera sur de México y las rutas migratorias. En 2023, ¿qué hizo Biden? Él no nos amenazó con aranceles, simple y sencillamente cerró los canales comerciales y dijo, ay, discúlpame amigo, lo que pasa es que la gente que tenía en aduanas, ¿qué crees? La puse a atender los migrantes que se te pasan a ti. Entonces tuve que cerrar los canales comerciales, lamento mucho las molestias y que estés perdiendo tantos millones. ¿Qué hace México inmediatamente? Manda detener los trenes. La bestia donde transita el migrante empobrecido. Luego viene ahora otra vez el presidente Donald Trump y que dice, son muchos y tengo que deportar. ¿Los vas a aceptar o no los vas a aceptar? Sí los acepto. México aceptó desde el día 2. El 23 de enero, de acuerdo al comunicado de la secretaria de la Casa de Prensa de la Casa Blanca, ella anuncia en su cuenta de X el 24 de enero que un día antes México ya había aceptado movilizar 30,000 elementos de seguridad para despresurizar frontera, que ya había aceptado la reinstauración del programa Quédate en México, que ya había aceptado recibir mexicanos y no mexicanos deportados. México ya había accedido y ahora el problema es, o la gran ecuación es, con El Salvador, con Costa Rica, con Guatemala, con todos estos países que visitó el secretario Rubio, pues hay un acuerdo, no es bilateral. Yo te doy algo y yo recibo algo. Con México, el gran problema es qué viene después de la revisión de estos 30 días que nos dio de plazo, porque no fue una suspensión, postergó únicamente la entrada de los aranceles por 30 días y lo van a calificar funcionarios estadounidenses para ver si están satisfechos con los resultados. Y si no están satisfechos con los resultados, viene nuevamente el arancel. La cuestión con México es muy complicada porque ahora, ¿qué me vas a pedir? Claro. Para no ponerme el arancel. Se convierte en un juego que realmente es letal para México por la cantidad de personas migrantes que ya hay. Sí, sí, absolutamente. Es letal porque además, si se dan estas amenazas, ¿qué va a pasar cuando se acabe este periodo de suspensión? Porque México por lo menos dice que está haciendo la tarea. Nadie, se me agota el tiempo, pero ¿quieres hacer quizá alguna conclusión? Sí, Nicolai, muchas gracias. Pues básicamente como conclusión, creo que los ojos deben de estar puestos justamente en México. ¿Qué es lo que viene y qué va a hacer México de cara a los demás países? Por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, Cuba, que son países justamente que el propio secretario Rubio señaló como enemigos de Estados Unidos por el tema migratorio. ¿Qué va a pasar? Porque México seguramente va a fungir como el gran mediador. Desde mi perspectiva, desde mi óptica, el siguiente shot para que no nos suban los aranceles es mediar con estos países. Entonces, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Nadine, gracias por haber estado con nosotros. Saludos de México. Muchas gracias, Nicolai.